Buen día, mi nombre es Iván Carmona y en colaboración con Carolina Conchos y Diego Zambrano realizamos la práctica de rectificadores de potencia. Es importante recordar que un rectificador es un sistema electrónico de potencia, el cual tiene como finalidad convertir una función alterna en una función continua. El proceso de rectificación puede ser de media onda. En este, solamente se está utilizando uno de los dos semiciclos de la onda. Por otro lado, se puede obtener un proceso de rectificación de onda completa, en el cual se están aprovechando ambos semiciclos de la onda. Dentro de los rectificadores se puede categorizar o ordenar de acuerdo al número de fases de la tensión alterna de entrada. En el primer tipo tenemos el tipo monofásico, el cual tiene nada más una fase. En el segundo tenemos el tipo trifásico, tiene tres fases y son de los más comunes. De igual forma, existen distintos rectificadores, los rectificadores del tipo controlado o los rectificadores del tipo no controlado. Los rectificadores del tipo controlado son todos aquellos que utilizan tiristores o transistores. Los rectificadores de tipo no controlados son todos aquellos que utilizan diodos como elementos de rectificación. En esta práctica se nos solicita implementar cuatro circuitos distintos. Nos apoyaremos del programa PSIM para realizarlos y simularlos. Una vez implementado nuestro circuito en PSIM, podemos observar que nuestro voltaje de entrada es de 169.705 volts. Este voltímetro nos ayudará a ver el comportamiento de la onda de entrada. Tenemos aquí el transformador, tenemos un diodo y una resistencia que nos ayudará a ver el voltaje de salida y la corriente de salida. Procederemos a simularlo. Primero simulamos el voltaje de entrada para poder ver cómo es la onda y agregamos una ventana para ver el voltaje de salida. Aquí podemos ver que el semiciclo negativo no está llegando a la salida. Esto es por el comportamiento del diodo. Al momento de que el diodo recibe el voltaje positivo, lo está dejando pasar, pero cuando entra el semiciclo negativo, este se abre y no deja pasar voltaje. Por eso nos marca que el voltaje de salida en ese semiciclo es cero. Esto depende de la configuración o de la polarización de nuestro diodo. A continuación procederemos a ver el voltaje de salida y la corriente de salida. Quitaremos esta ventana y aquí agregaremos la variable de la corriente de salida. Como podemos observar, la corriente de salida también está rectificada, es decir, únicamente está tomando un semiciclo que es el semiciclo positivo. Está en fase con el voltaje de salida. Para poder ver el valor RMS del voltaje de salida y de la corriente de salida, simplemente le damos clic aquí y el mismo programa nos lo da. El valor RMS del voltaje de salida es de 84.85 volts y la corriente RMS de salida es de 33.94 amperes. También aquí mismo podemos ver nuestros valores promedios. El valor promedio de la carga del voltaje de salida es de 54 volts y el valor promedio de la corriente de salida es de 21 amperes. En la práctica también se nos solicita ver el comportamiento de la corriente en uno de los diodos. En nuestro primer circuito nada más tenemos un diodo, entonces procedemos a agregar una ventana y a graficar la corriente en ese diodo. Como podemos observar, está en fase con el voltaje y con la corriente de salida, y la corriente de salida es de la misma magnitud que la corriente en el diodo. Esto lo podemos corroborar aquí en PSIM. Como podemos observar, la corriente es la misma tanto en el diodo como en la salida. En la misma práctica se nos solicita ver el espectro con respecto al voltaje de salida. Entonces aquí quitamos la corriente y hacemos el espectro de frecuencia. Ajustamos los ejes y estos son los primeros tres armónicos. Se miden de la siguiente manera. Aquí está el voltaje del primer armónico.
Aquí está más o menos el del segundo armónico y aquí tenemos el del tercer armónico. Estos son los valores de los primeros tres armónicos del primer circuito. Una vez finalizado el análisis del primer circuito, procederemos a hacerlo en el segundo circuito, el cual es un rectificador de onda completa. Los valores de la entrada y de la carga son los mismos que en el circuito pasado. Aquí hay una diferencia. En nuestro transformador no tiene los valores ideales. Esto va a afectar a los resultados. También es un transformador con derivación central. Y tenemos dos diodos. Al momento que entre el semiciclo positivo del voltaje de entrada, el diodo 1 va a estar conduciendo y el diodo 2 va a estar en condiciones de bloqueo. Y en la resistencia, que en este caso es el voltaje de salida, donde aparece, va a ser un semiciclo positivo. Lo que sucede cuando entra el semiciclo negativo es que el diodo 2 va a estar conduciendo y el diodo 1 va a estar en condiciones de bloqueo. Esto lo podemos corroborar al momento de simular. En la práctica nos pide graficar el voltaje de salida y la carga de salida. Y obtenemos esta señal. Todos los semiciclos están hacia arriba, están del lado positivo, por eso mismo, por la configuración en que está nuestro circuito. Es un rectificador de onda completa. Entonces procederemos aquí a tomar los valores RMS, los valores efectivos, que también nos los piden en la práctica, y son estos. Otra vez con ayuda de PSIM, que la corriente es de 47.93 amperes y la carga es de 119.82 volts. Aquí varía un poco el voltaje y la corriente de salida, por lo mismo que mencioné al inicio del análisis de este circuito. Nuestro transformador no tiene los valores ideales, por eso es un poco menor al voltaje de entrada. También podemos ver aquí los valores promedios del voltaje y la corriente de salida, los cuales la corriente es de 43.15 amperes y el voltaje es de 107.88 volts. En la práctica también nos pide ver cómo es la corriente en uno de los diodos. Entonces vamos a agregar una ventana y vamos a graficar la corriente en el diodo 1. Esto es igual que en el primer circuito, la corriente es del mismo valor y es igual, se ve que es del lado positivo y al momento de que el semiciclo negativo de entrada llega al diodo, este se abre y por eso marca 0. La diferencia es que esto es del diodo 2. Al momento que el semiciclo negativo entra, el diodo 2 conduce. El acomodo de estos dos diodos nos permite hacer un rectificador de onda completa. También necesitamos ver el espectro de frecuencia de nuestro circuito. Esto volvemos a hacerlo conforme al voltaje de salida. Ponemos el voltaje de salida, nos vamos a análisis y otra vez tenemos que volver a acomodar los ejes, y estos son los primeros dos armónicos de nuestra frecuencia. Los valores otra vez se dan por esto mismo. El del primer armónico es de 107, el de segundo armónico es de 69, es de 70, 71, y tenemos que volver a acomodar los ejes para poder ver el segundo armónico. Lo pondremos desde 200 hasta 400. Este sería el tercer armónico, que tiene un valor de 13.92. Una vez terminado el análisis del segundo circuito, vamos a hacerlo al tercer circuito, el cual es un rectificador tipo puente. Se le denomina que es tipo puente por el acomodo de los diodos. En este caso sí tenemos valores exactamente iguales que los pasados. El transformador es un transformador ideal, ya no es de derivación central, pero aquí, como lo mencioné, son 4 diodos y están en tipo puente. La resistencia nos va a servir para ver el voltaje y la corriente de salida. Procedemos a simular. En la práctica, nos solicita ver el voltaje y la corriente de salida y es igual que el circuito pasado, es de onda completa.
tanto el semiciclo negativo como el positivo están siendo aprovechados. Aquí, si queremos ver los valores, son iguales que el de entrada, tanto la corriente como el voltaje. ¿Por qué? Porque a diferencia del circuito pasado, este transformador es ideal. En el voltaje de salida tenemos que es de 169.705 y en la corriente es 67.88. Aquí mismo podemos ver el valor RMS, que el valor RMS de voltaje de salida es de 120 y la corriente RMS de salida es de 48. También podemos ver los valores promedios, que en el voltaje sería 108 y en la corriente sería 43.21 amperes. En la práctica nos piden ver la corriente de uno de los diodos. Vamos a tomar nosotros el diodo 1 y es exactamente que los demás circuitos. Al momento de entrar al semiciclo positivo, el diodo conduce, y al momento de entrar al semiciclo negativo, el diodo se abre y no conduce. Están de la misma magnitud la corriente en el diodo que en la resistencia, y lo podemos corroborar aquí gracias a PSIM. La corriente en la carga es de 67.88 y en el diodo 67.8, son exactamente los mismos. También nos piden ver los valores del lado derecho del transformador. Aquí removemos este y vamos a ver el voltaje y la corriente. Los dos son formas senoidales y podemos ver aquí cuáles son sus magnitudes. Como lo mencioné, son exactamente los mismos de la entrada que los de la salida, 67.88 y 169.705. Ahora vamos a ver cuál es el espectro de frecuencias. Esto, volvemos, es conforme al voltaje de salida. Nos vamos a análisis y ajustamos los ejes para poder verlos de una manera más favorable. Este es el primer armónico y este es el segundo armónico. Para poder ver su magnitud nos apoyamos de PSIM y el primer armónico tiene una magnitud de 108.3. El segundo armónico tiene un valor de 71.98 y para el tercer armónico tenemos que volver a ajustar los ejes, que vendría siendo este. Es un valor de 14.18. Con esto terminaremos el análisis del tercer circuito. Ahora vamos a analizar el último circuito, que el último circuito es un circuito trifásico en puente con carga RL, como lo podemos ver. Este es un rectificador de onda completa. Puede funcionar con o sin transformador y produce rizos de 6 pulsos en el voltaje de salida. Los diodos se enumeran en orden de secuencia de conducción y cada uno conduce 120 segundos. Los rizos que nos da este circuito son bastante pequeños y nos favorece bastante. Aparte, la carga es alimentada y tenemos la ventaja que la carga también puede alimentar, como podemos observar aquí. Aquí tenemos tres fuentes, por eso se le denomina que es trifásico. Al principio de la explicación se mencionó cómo se denominan cada uno. Esto es gracias a las fuentes que tiene. Aquí tiene tres fuentes y cada una está alimentando a un par de diodos. Tiene una estructura un tanto similar a la de un puente de diodos. Entonces, para este circuito se va a analizar lo siguiente. Vamos a simular y vamos a ver el voltaje de salida y la corriente de salida. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de la corriente y del voltaje de salida. Es diferente a los demás y es obvio porque es un rectificador trifásico. Al final de cuentas, el voltaje de salida son puros semiciclos positivos.
está hasta este nivel, comienza desde este nivel. Por lo mismo, porque están siendo alimentados cada uno de los diodos y hace que nos dé como resultado esta forma de onda. Podemos ver su magnitud, que vendría siendo del voltaje de salida 216.47 volts y la corriente de salida sería de 82.59 amperes. Asimismo, vamos a medir el voltaje y la corriente eficaz en la salida, que el voltaje RMS de salida vendría siendo 210.23 volts y la corriente vendría siendo 79.67 amperes. Aquí mismo podemos observar cuál es el valor promedio de cada uno. El del voltaje de salida sería 210 y el de la corriente sería 79.53. Ahora, el inciso 3 de la práctica nos pide medir la corriente eficaz y promedio por alguno de los diodos. Nosotros lo vamos a hacer con el diodo 1. El diodo 1 nos da esta forma de corriente y el voltaje, la corriente eficaz vendría siendo 46.13 amperes y la corriente promedio vendría siendo 26.62 amperes. Esto es en el diodo 1. Y para finalizar nuestro análisis, vamos a ver el espectro de frecuencias, esto es conforme al voltaje de salida. Volvemos a ajustar nuestros ejes para poder ver nuestro espectro de frecuencias. Y vemos aquí que apenas nos aparecen dos, tenemos que aumentar un poco más el eje. Aquí ya nos aparecen los tres. Entonces, para verlos un poco más de cerca, vamos a poner de 0 a 200, de 200 a 400 y de 600 a 800 los ejes. Entonces el primero es de 0 a 200. Este es nuestro primer armónico y tiene una magnitud de 210. Ahora para ver el siguiente armónico es de 200 a 400. Y este armónico tiene un valor de 120. De 12, perdón, una disculpa. Tiene un valor de 12. Y para ver nuestro tercer armónico hay que moverle desde 600 hasta 800 para poder visualizarlo. Este armónico tiene un valor de 2.93. Con esto finalizaríamos la resolución de nuestros problemas, de nuestros circuitos y el análisis de sus resultados. Muchas gracias.